En un ratito nos vamos a meter de lleno con Pablo Fernández Blanco, Débora Plager, todo lo que ha pasado con la locución de Milei este mediodía frente a la crema del empresariado argentino, que por supuesto ha aplaudido a rabiar en muchos de los casos, pero que también tienen algunos enigmas y que tienen algunos interrogantes. Por caso, cuando rebota la economía, cuando las cosas empiezan a fluir, cuando se sale del cepo, cuando la economía baja impuestos. Porque hasta acá lo que está discutiendo el Congreso y el pacto fiscal particularmente así lo establece, no tiene justamente esa rebaja de impuestos, sino más bien creación de algunos impuestos o la reposición de tributos. Ahora, más allá de ese clima de época, que en un ratito vamos a analizar, vamos a contar con Lourdes Marchese todo lo que está pasando en torno a la jefa de la aduana hoy. Recuerden aquella frase de Milei: si hay alguien que hace lo indebido, va a ser eyectado de mi gobierno, porque la transparencia con la austeridad y la ejemplaridad no son negociables. Y ese parece ser un mandato popular a Milei, a quien en perspectiva la sociedad mayoritariamente le tolera un drástico ajuste, porque además no está haciendo un Milei distinto al que emergió en campaña y por lo cual la gente compró como producto, un economista que venía a ordenar la macro, cueste lo que cueste. Pero ese pacto social implica efectivamente que para acompañar en el medio de una transición donde las cosas duelen, donde la clase media se achica, donde el empleo se resiente, donde los salarios corren por detrás de la inflación, por lo menos en los sectores marginales o en los sectores de cuentapropismo, que son muchos, el sector formal es poco más de un tercio, no más que eso de la economía argentina, ese acompañamiento requiere de esa ejemplaridad, esa austeridad, ese mandato de cambio de época que Milei parece encarnar bastante bien, más allá de los métodos, las formas, que pueden gustar más o menos. Y efectivamente por eso lo de la jefa de la aduana va a ser todo un tema que esta noche vamos a intentar desglosar con detalles. Más allá de eso, 2 o 3 apuntes muy chiquitos para que no queden por la actualidad subsumidos o sean pasados por alto. Hoy el gobierno destrabó aspectos vinculados a las universidades. Efectivamente recibió el cimbronazo de la multitudinaria expresión de un clamor popular que parecería también decir: validamos mucho lo que usted hace, pero hay elementos que son también nuestros. El valor de una universidad pública, con auditorías, sin que finalmente haya desfalco, ni mucho menos, como también ocurre. Y hoy el gobierno logra destrabar, confirmándole a los que lo impulsaron, al propio intendente de Río Tercero, la creación de la Universidad de Río Tercero. Recuerden que el gobierno, la primera decisión había sido suspender la creación de 5 facultades, 5 universidades, mejor dicho, que había creado en la campaña el kirchnerismo en 2023. Y efectivamente hoy apareció esa confirmación de parte de la titular de Capital Humano, que está allí, Sandra Petovelo, y de Torrendel, que es el secretario de Educación. Allí está el intendente y allí está, entre otros, Rodrigo de Loredo, que fue uno de los más efusivos defensores de esta Universidad de Río Tercero. El resto, por ahora, ni novedades. Está en stand-by, pero Río Tercero va a salir. Y el gobierno comprometió apoyo para, finalmente, el proceso de formalización para que tenga los fondos, además, necesarios. Sí, también, hoy el gobierno acordó con la Universidad de Buenos Aires, que levantó la emergencia en materia económica, pero no acordó con el resto del conjunto de las universidades. Y el documento del Consejo Interuniversitario Nacional fue muy duro. Dice: rechazamos la división entre las universidades, primer elemento, quieren negociar todas juntas, hasta aquí era así esa negociación. Es inadmisible y provocador, dijeron también, con una Universidad de Buenos Aires que al mismo tiempo que acordaba con el gobierno un aumento de partidas en línea con lo que estaba reclamando, dijo que no olvidaba los reclamos de las otras universidades, a las cuales también pidió que financien. Pero acá hay mucho ruido. Y a esta hora la mayoría de los rectores ha puesto el grito en el cielo y está llamando al gobierno, y el gobierno está intentando contener una rebelión en la granja eventual que podría disparar múltiples protestas en las próximas horas. Así que veremos cómo se resuelve, pero la verdad es que no aceptaremos estudiantes de segunda categoría. Es la frase más conocida de todas las que han dicho la mayoría de los rectores del interior del país, que se sienten que los de la Universidad de Buenos Aires son privilegiados respecto a los estudiantes de otras universidades, porque al no tener financiamiento, eso decanta en menor infraestructura o menor calidad de infraestructura, en menor
presupuesto para atender las distintas actividades extracurriculares y tantas otras cosas. Así que yo creo que acá hay un punto no menor. La universidad volvió al centro de la escena en términos políticos, al menos en medio de todo el fragor de la discusión por la ley bases, la política, las definiciones de Milei, los aspectos y las definiciones de Caputo de esta noche con Pablo Rossi y demás. Y después, más allá de esto, como al pasar, está la política en sí, no ya dentro del oficialismo, sino en la oposición. Y en el peronismo no para de haber novedades. Y en un rato vamos a contar algunos detalles que, por cierto, son muy relevantes, más allá de lo que ha sido el dato económico por excelencia del día, que en realidad tuvo dos, con la Universidad de Itela diciendo que ya la pobreza está en el 50%, es decir, la mitad de los argentinos son pobres, lo cual es por sí dramática, aunque hay otras estadísticas que actualizadas darían un nivel de pobreza medida por ingreso de casi el 60%, es decir, estamos en un pico después del salto cambiario y el fogonazo inflacionario de fines del año pasado y comienzo de este año. Y el dato del INDEC respecto al uso de la capacidad instalada en la industria argentina, que está en niveles extraordinariamente bajos. En promedio, apenas por encima de la mitad de lo que las empresas pueden producir en la Argentina. Ese es un hecho definitivamente muy complejo, porque del 67,3% de uso de capacidad instalada que tenía el sector industrial en la Argentina, se pasó al 53,4%. Es decir, producían 2/3 partes del total de lo que podían producir y ahora apenas producen por encima de la mitad, con caídas muy fuertes en algunos segmentos, por caso productos textiles, metalmecánica excluida industria automotriz, edición e impresión, industrias metales básicas, productos de caucho y plástico están en el 44% de la capacidad instalada, es decir, que fabrican menos de la mitad de lo que están en condiciones de hacer. Bueno, todo esto no puede prolongarse en el tiempo porque esto implica ajustes drásticos que impactan en el nivel de empleo. Y esta es la preocupación que al final del camino muchos empresarios también mostraron tras la alocución de Milei, a quien muchos aplaudieron, insisto, en el transcurso del almuerzo del día de hoy.